Guía Astronómica por Gonzalo Duque Escobar. Capítulo 8. Elementos de astrofísica. Estamos viendo en la imagen los espectros de galaxias lejanas. Ahí está la huella dactilar de los elementos que componen esa estructura astronómica. Partículas elementales. Dalton, a principios del siglo XIX, propuso como bloque elemental de la materia los átomos. A principios del siglo XX, Rutherford descubre que el átomo posee electrones en torno al núcleo, atados por fuerzas electromagnéticas. Para investigar el núcleo, se construyen los grandes aceleradores de protones y las colisiones ponen en evidencia las partículas elementales que a mediados de los años 60 se dan a conocer. Ellas tienen propiedades como la masa, el spin y la estabilidad. Bien, ¿qué es la masa? Puede ser cero. Masa y energía pueden ser intercambiables. Por eso, en los procesos de creación de masa a partir de energía, se pueden generar partículas donde antes no existían. Ellas se miden normalmente en gigaelectronvoltios, una unidad correspondiente a 10 a la 9 veces la energía necesaria para mover un electrón a través de un voltio. La masa del protón es algo inferior a un gigaelectronvoltio. También esa unidad sirve para medir la energía. Entonces tenemos el spin, la masa y el asunto de la estabilidad. El spin es una propiedad análoga a la rotación de la Tierra sobre su eje, pero a nivel cuántico esa rotación no tiene un periodo tan libre como el de los planetas. Esa velocidad se puede calcular y el del protón, por ejemplo, 10 a la 22 revoluciones completas por segundo. Por ejemplo, se puede hablar del doble o la mitad de rápido y no de 3/4 o 2/3 de velocidad. Si para el protón el spin es un medio, para la Tierra ese índice de rotación sería de 10 a la 61. Cuando hablamos de estabilidad, entonces podemos decir que tiene pocas excepciones en las partículas elementales. Al fin y al cabo, todas se desintegran, dando lugar a otras más ligeras. Por ejemplo, un neutrón libre desaparece tarde o temprano para dar origen a un protón, un electrón y una partícula sin masa que llamamos neutrino. Se han descubierto cientos de partículas, casi todas inestables. Algunas son elementales, otras no, porque esperando un tiempo se desintegran. Su organización o clasificación se puede hacer con varios criterios, por el spin, por los productos de desintegración o por la interacción, que es la parte que vamos a ver nosotros. 24 partículas y 24 antipartículas. Son 6 leptones, 6 quarks y 12 bosones. Ahí están las 24 partículas. Los leptones, que son los livianos, son el electrón, la partícula μ y el tau y sus correspondientes neutrinos. El neutrino electrónico, el del μ y el del tau. Cada una de estas partículas con sus correspondientes antipartículas. Los quarks también son 6. Arriba, abajo, cima, fondo, extraño y encantado. Ellos constituyen los hadrones agrupándose en tríos. Los 8 hadrones son el protón, el neutrón sigma neutro, sigma positivo, sigma negativo, sin neutro, sin negativo y lambda. Y los mesones se constituyen por un quark y un antiquark. De los mesones tenemos el pión positivo, el negativo, el kaón neutro y el positivo y el antikaón neutro. Ahora, los bosones son el fotón, el gravitón, los gluones y las partículas W y Z. Responden por las fuerzas de la naturaleza así. El fotón por la fuerza electromagnética, el gravitón por la fuerza gravitacional o la gravedad. Los gluones, que son 8, por la interacción fuerte, que es la que amarra el núcleo, y las partículas W y Z por el fenómeno de la radiactividad, que es la interacción débil.
Si nosotros queremos diferenciar las fuerzas, entonces hay dos fuerzas de alcance infinito, la fuerza electromagnética y la gravedad. Es mucho más intensa la fuerza electromagnética que la gravedad. A uno puede sostener con un imán una pieza, pero gravitacionalmente a ninguna pieza metálica se le pega otra por gravedad. Entonces, mientras la fuerza electromagnética es de doble signo, atracción o repulsión, según sean cargas opuestas o iguales, la gravedad es una fuerza unidireccional. Ahora, las interacciones de nivel microscópico, que son la interacción fuerte y débil, responde los gluones por la integración del núcleo. Imagínense un cajón de 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, y adentro tenemos unas bolas de béisbol y unas de tenis. Vamos a suponer que las de béisbol son los protones y las de tenis son los neutrones. La verdad es que el protón tiene un poquito más de carga que el neutrón, no mucho, pero digamos es este símil. Entonces, en ese cajón cuento el número de protones y me dice de qué átomo estamos hablando. Por ejemplo, el hidrógeno es el elemento número 1, el helio es el 2. En el helio tiene que haber 2 protones y 2 neutrones. Bien, el oxígeno es el 16, tiene que haber 16 protones y 16 neutrones. El uranio es el 92, tiene que haber 92 bolitas de béisbol. Pero ahí ocurre una cosa, que en los átomos de alto número, el número de protones y neutrones no es igual, como sí ocurre con los elementos de bajo número atómico. El uranio 232, el 232 es el número de másico. Ese número de másico es el número de protones más neutrones. Si el uranio es el 232, estamos diciendo que de existir 92 protones para llegar a 235, 236 o 238, tendríamos que hablar de 130 neutrones contra 92 protones. Así de simple. La interacción entre los protones, que son todos positivos, es de rechazarse, se estaría desbaratando el núcleo. Pero la presencia de los neutrones ahí es garantizar que no se desbarate el núcleo. Y los electrones que están en la periferia dándole vueltas al átomo se atraen gracias a que los electrones son cargas negativas y entonces eléctricamente los protones con carga positiva mantienen el control de la nube electrónica, por decirlo de algún modo. Ahora, el número de electrones en cada orbital responde a números cuánticos. No es como el sistema solar, que el número de planetas y la masa de los planetas puede ser cualquiera, digamos. Aquí no. Los niveles energéticos, los orbitales de los electrones y el número de electrones por orbital responde a números cuánticos, a cantidades precisas, y la masa de un electrón es precisa, no es como los planetas que hay de gran masa y de poca masa. Vamos a hacer aquí a imaginar algo. Si en el cajoncito de 1 metro cúbico tengo el núcleo donde está la nube de electrones, pues está a 5 kilómetros o a 50 kilómetros la órbita de los electrones, porque eso me expresa a mí cuál es la relación entre el tamaño del núcleo y el tamaño del átomo. Además, en el átomo los electrones están en un arreglo de 3 dimensiones, no como en el sistema solar, que están prácticamente en un sistema coplanar, como si fuera una bandeja. Y al decir que estamos con un cubito donde están los protones y los electrones, un cubito de 1 metro cúbico, los electrones están a 5 o a 50 kilómetros de distancia, entonces eso significa que el diámetro del átomo que yo estoy representando aquí tiene de 10 a 100 kilómetros, la mitad da 5 o 50 de radio. Y en un espacio, en un volumen tan grande de 10 a 50 kilómetros, toda la materia, el 99,95%,
que es el núcleo, está concentrada en el centro. Estoy diciendo que un átomo es una cosa vacía con algo por dentro, porque la masa de los electrones es 1000 y pico veces inferior a la masa de los protones, unidad por unidad. Ahora, los electrones todos tienen carga negativa, y entonces, pero se atraen con los protones que tienen carga positiva. Si yo golpeo las manos y hago esto, chocan los electrones. ¿Por qué? Porque electrón con electrón se repele, por eso las manos chocan. Nosotros nos ganamos la vida con los electrones. El ingeniero químico, pues depende de la carga de los electrones, la reacción entre las sustancias. El ingeniero civil, la resistencia de los materiales, depende de los electrones. Quien trabaja la arquitectura y el arte y la pintura, pues en general, la parte visible, el aspecto, el paisaje, los electrones me dan a mí los colores, me dan las formas y las texturas de las cosas que se observan. Incluso yo estoy hablando aquí como profesor, el sonido se reproduce y la gente le llega al tímpano gracias a que el aire pues transmite el sonido, pero igualmente electrónicamente estamos haciendo unos procesos para que esto se almacene y usted en la casa ponga a funcionar su equipo. Los electrones, una importancia fundamental. Bueno, continuando entonces ya con el estudio de las estrellas, podríamos decir que cuando se estudia algo de una estrella se hace gracias a la luz. Usted puede de una estrella estudiar la masa, el radio, la densidad, la magnitud, la temperatura, la velocidad de rotación y la generación energética. Si tomamos el Sol como unidad, el rango de estas variables, por ejemplo, de la masa va desde 1/100 hasta 100 veces la masa del Sol. Igualmente el radio desde 1/100 parte del radio solar hasta 1000 radios solares. La densidad desde 10⁻⁷ hasta 10⁵ veces la densidad del Sol. La magnitud, que es el brillo real, desde la 10.000ª parte hasta 1000 veces el brillo solar. La temperatura desde 1/10 hasta 10 veces la temperatura superficial del Sol. La velocidad de rotación también desde la 10ª parte hasta 100 veces la rotación que tiene el Sol, y la generación de energía desde 1/100 hasta 10.000 veces la generación que tiene el Sol. Ahora, cuando estudiamos una estrella, podemos estudiar la luz descompuesta y no descompuesta. El análisis de luz de una estrella a la derecha en la imagen es con luz no descompuesta para evaluar la velocidad radial y angular, al igual que la composición y el campo magnético de la estrella. Y a la izquierda, con luz descompuesta, es con el espectrógrafo, yo puedo ver los movimientos, los tamaños y la inestabilidad de la estrella. Ahora, hay estrellas notables, por supuesto, las puedo clasificar a las estrellas desde el punto de vista de la cercanía a la nuestra, o también por el brillo o luminosidad que ellas tienen. Por ejemplo, para ver una estrella, mido el paralaje. Mientras mayor sea el paralaje, más cerca está de nosotros. Próxima del Centauro tiene un paralaje de 0.76 segundos de arco. Así sea una estrella de muy baja magnitud, aparente, poco visible, que se necesitan aparatos porque el ojo no puede sino ver hasta magnitud 6. Es una estrella que está muy cerca. Alfa del Centauro también está muy cerca. Claro que esta es una estrella ya que tiene un brillo suficiente para verla con claridad. Pero aquí la más brillante de todas es la estrella Sirio, que tiene una magnitud aparente negativa. Mientras menor sea el número, entonces más brillante la estrella. Y una estrella que tenga magnitud 6, 7, 8, bueno, el ojo no ve sino hasta 6, las de 7, 8, 9, 10 necesitan telescopios para ser observadas. Se puede ver, por ejemplo, aquí Epsilon de Eridiano, que tiene magnitud
3,7, igualmente Sirio, menos 1,5, que es la estrella más brillante del cielo, y Alfa el Centauro, que tiene una magnitud de 0,3, que significa una estrella de buen nivel o de primer orden de visibilidad. En cuanto a las más luminosas, entonces aquí tenemos una lista donde encabeza Sirio, como ya lo hemos dicho, con una magnitud negativa, está a 8,8 años luz. Alfa del Centauro, y después de Canopus, Alfa Centauri ya es la estrella, la tercera más brillante del cielo, con una magnitud de 0,27, pero está a 4,3 años luz, es una estrella muy cercana. También hay otras estrellas conocidas como Arturo, Vega de la Lira, Capella, Rigel, Procyon, Cernat, Alfa del Centauro, Betelgeuse, Altair, Aldebarán del Toro, Crucis en la Cruz del Sur y Antares. ¿Por qué reconocemos esos nombres mientras que en la otra lista había unos nombres extraños? Porque si estoy hablando de estrellas por el brillo, son las estrellas brillantes, las otras no. Era simplemente la distancia a la cual se encontraban de nosotros. Así no se vieran. Estrellas dobles. Hay dobles ópticas que, estando separados, coinciden con la visual, y dobles físicas si, además de coincidir con la visual, están articuladas gravitacionalmente, girando en torno a un centro de masa común. Son dos tipos de estrellas dobles. Igualmente tenemos acá estrellas variables eclipsantes. Son estrellas dobles físicas que la una con el plano orientado hacia de rotación orientado hacia el observador. Entonces hay un momento donde una tapa a la otra, y entonces cuando eso ocurre tenemos la menor visibilidad, y cuando están más abiertas una a la izquierda y a la derecha, la mayor visibilidad. O sea que el brillo tiene un periodo que se relaciona, por supuesto, con el periodo de rotación del sistema. Es un sistema doble, por ejemplo. Hay una cosa interesante en esta imagen 8.3, que vemos los espectros de un sistema de estrellas dobles. Se observan las relaciones de los movimientos de una estrella doble espectroscópica, en donde con el espectroscopio yo puedo descomponer la luz y en algún momento encontrar que hay corrimiento de la línea hacia el rojo o corrimiento al violeta. Cuando una estrella gira en torno a la otra, digamos la estrella que está de la cual estoy observando la luz, si el espectro no tiene corrimiento al rojo, es porque va de izquierda a derecha, pero ni se acerca ni se aleja del observador. En el momento en que empieza a bajar y a venirse en dirección al observador, entonces la vemos de color azul. Hay corrimiento de las líneas espectrales a las líneas de alta frecuencia, y cuando empieza a alejarse para volver a hacer el recorrido, por supuesto que el corrimiento es al rojo. Eso es el efecto Doppler-Fizeau, que pone en evidencia la rotación del astro, y podemos valorar de ese modo cuál es el periodo de rotación viendo las líneas espectrales. Vemos también aquí variables, una envoltura gaseosa de una estrella doble. Puede ocurrir, por ejemplo, que haya una envoltura gaseosa común porque están vecinos los campos gravitacionales de ambas estrellas. En las estrellas variables hay unas que son variables pulsantes. Hay unas que tienen periodos de sube y baja, el periodo sube y baja, que el periodo varía de horas, de 1 a 24 horas, por ejemplo. Y hay otras que son de periodos un poco más extendidos. Resulta que el periodo depende de varias circunstancias físicas de la estrella. Las estrellas RR de la Lira, que son con periodos de duración de 1 a 24 horas, pertenecen a la población 1, mientras que las cefeidas clásicas pueden tener
dos tipos de periodos, si son clásicas de la población 1 y si son tipo W de la Virgen de la población 2. ¿Qué es población 1 y qué es población 2? Los cúmulos estelares más viejos del universo son fundamentalmente estrellas de hidrógeno que no han explotado, no han transformado sus elementos, etc. Son estrellas de bajo contenido metálico. Esa es la población 1. Si una estrella tiene mucho contenido metálico, el caso del Sol, es porque es una estrella de segunda o tercera generación, dado que cuando las estrellas se forman, ahí se cocinan los elementos. Y al desaparecer las estrellas y explotar, entonces la carga, la nube estelar que luego va a formar una segunda estrella ya viene con elementos que se han formado en las primeras generaciones. Las estrellas cefeidas, denominadas W de la Virgen, y las estrellas cefeidas clásicas. Las primeras pertenecen a un rango tienen un rango, unas y otras tienen el mismo rango de temperatura superficial. Esta mira de la ballena, que son otras variables con periodos ya de muchos días, de 83 a 1374 días. Hay otras que son irregulares. Esas ya tienen una desventaja. ¿Por qué? Porque las que son variables pulsantes regulares, tipo R de la Lira o tipo cefeidas que hemos visto acá, o incluso de la ballena, el periodo es función de la masa de la estrella, es función del brillo real de la estrella. Entonces, yo sabiendo cuál es el periodo, ya puedo saber cuál es el brillo real, y saber cuál es el brillo real de esa estrella, que uno la ve bien pequeña ya, me permite saber a qué distancia está ese cuerpo celeste. Cuando se observa una galaxia, si a esa galaxia le detecto una estrella variable periódica, saber la distancia a la galaxia es conocer la distancia a esa estrella variable periódica. Estas estrellas variables son estrellas de 5 a 7 masas solares, son sistemas inestables. Eso explica, por supuesto, esa circunstancia, pero al mismo tiempo, como estoy hablando de estrellas de 5 a 7 masas solares, pues son estrellas de brillos espectaculares en términos de magnitud absoluta. Aquí estoy viendo en un diagramita cómo el brillo sube y baja, y estoy viendo el periodo, que es la distancia entre las dos crestas de los máximos. Hay estrellas explosivas, tipo nova y supernova. Entonces, las explosivas tipo nova, el brillo aumenta súbitamente de 10.000 a 100.000 veces, y las supernovas son estrellas 100.000 veces más brillantes que una nova común y corriente. Vamos a ver qué ocurre con el caso de una supernova. Se da en estrellas de gran masa, donde la temperatura interna de miles de millones de grados centígrados permite la producción masiva de fotones y neutrinos. Los neutrinos no se absorben por la materia, pero los fotones sí. Cuando una producción masiva de neutrinos, llevando consigo energía, abandona el núcleo estelar de manera súbita, se pierde el soporte termonuclear que sostiene la estrella, y el astro implosiona completamente. Este súbito colapso de materia genera hierro por fusión gracias a la nueva energía de acreción. Este súbito colapso genera hierro por fusión gracias a la nueva energía de acreción, pero también su posterior fisión de helio, liberando la energía acumulada de manera explosiva. En la explosión se forman núcleos más complejos que el hierro, y también se lanza con violencia la envoltura constituida por elementos menores. Estoy diciendo entonces que si en el núcleo de una estrella se forman los elementos máximos hasta el hierro, los elementos más pesados que el hierro se forman en las nubes de choque de las supernovas. Hay estrellas, por ejemplo, de otro tipo, como los pulsares. En la imagen estoy viendo un pulsar a la mano derecha. ¿Qué pasa con ese pulsar? Vemos que hay un eje de rotación del astro, pero un eje magnético disociado.
Entonces, cada que da un giro la estrella en torno al eje de rotación, ese campo magnético empieza a generar pulsos, de ahí la palabra de pulsar. Yo con el pulsar puedo ver si la estrella está dando 100 vueltas por segundo, que es lo que muchas veces ocurre en la primera fase de formación, o si está en 2 vueltas por segundo, 1 vuelta por segundo, etc. Y hay emisoras de rayos X. Para que haya emisión de rayos X se requiere una temperatura de 1.000.000 de grados. ¿Cómo se logra eso? Cuando una estrella pase a la fase de gigante roja, es decir, se vuelve grande, invade el campo gravitacional de una estrella vecina, con la cual comparte campo de gravedad. Entonces, la masa de la estrella invade el campo gravitacional de la vecina y se forma un remolino, y en ese torbellino la acreción de materia llega al 1.000.000 de grados centígrados y se genera la producción de rayos X en la estrella masiva que había al lado y a donde está yendo la materia. Física de partículas. Bueno, una de las cosas que hoy en día se está haciendo es con los grandes aceleradores, como el CERN en Suiza, o el LHS, que es un túnel de 27 kilómetros de forma circular con campos magnéticos, aceleran protones, los hacen colisionar y así pueden de esas colisiones obtener partículas elementales. Hay una partícula que se ha estado buscando porque está predicha, pero no se había encontrado, que es el bosón de Higgs. Eso se llama la partícula de Dios, en donde se utilizan estos equipos que despliegan fenómenos de choque de gran energía. Por ejemplo, el LHC funciona a media marcha con 7 teraelectronvoltios, pero el equipo, la máxima potencia es de 14 teraelectronvoltios. Y si yo hago chocar dos partículas que vienen cada una con 3,5 teraelectronvoltios, pues ahí tengo los 7 que se han logrado en ese aparato, en el gran colisionador que está en Berna, Suiza. Hemos terminado este capítulo. Gracias.